Bienvenidos a la cuarta unidad de la clase de Biblia 5. En esta unidad, otra vez vamos a estar estudiando dos cartas del Nuevo Testamento. Pero esta vez no son cartas escritas por Pablo. Estas son otras cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Y la primera carta que vamos a estudiar esta semana es la carta a los Hebreos. La primera cosa que tenemos que reconocer en un estudio de esta carta es que no sabemos realmente quién escribió la carta a los Hebreos. La única cosa que realmente sabemos sobre el autor, descubrimos en capítulo 2 que este autor conocía muy bien a los primeros discípulos de Cristo. Entonces podemos decir que esta carta refleja la perspectiva de ellos. Tampoco sabemos quién era la audiencia original para esta carta. No sabemos dónde vivían, pero sí sabemos que tenían mucha familiaridad con el Antiguo Testamento. Y también de los primeros versículos sabemos otra cosa. Versículo 1 dice que Dios ha hablado a nuestros antepasados por medio de los profetas. Está hablando de nuestros antepasados. Entonces podemos decir que esta carta fue escrita a judíos cristianos. Y por eso los escolares y los líderes de la iglesia primitiva le dieron a esta carta el nombre Hebreos. Como los filipenses, los miembros de la audiencia original que recibió esta carta también estaban experimentando bastante persecución. Persecución por su fe en Jesús. Y por eso también otros entre ellos estaban abandonando su fe, abandonando la iglesia por causa de la persecución. Entonces, esta carta es una exhortación a la perseverancia. El autor quiere que los cristianos, los creyentes, se perseveren en la fe, en la iglesia, que se perseveren con Jesús. El autor comienza con estas palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La idea aquí es mostrar que Dios se ha revelado de muchas maneras a través de los siglos, pero su revelación más clara y más importante ha sido su Hijo Jesús. En los siguientes versículos, el autor dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Eso quiere decir que los judíos cristianos no deben abandonar a Jesús, porque abandonar a Jesús es abandonar a Dios y a lo mejor que Dios nos ha dado y nos ha mostrado. Después de esta breve introducción, el autor comparte 4 comparaciones como evidencia de la superioridad de Cristo. Y estas comparaciones forman las 4 secciones principales del libro. Primero, en capítulos 1 y 2, el autor compara a Cristo a los ángeles. En la tradición judía, pensaron que los ángeles entregaron la ley a Moisés. Pero el autor dice que Jesús nos ha entregado algo mejor, mejor que la ley. Nos ha entregado las buenas nuevas. Y por eso Jesús es superior a los ángeles. También es superior a ellos, porque aun siendo más digno que ellos, Jesús tuvo la humildad de hacerse un hombre y morir por nosotros. Jesús es superior a los ángeles. Pero también vemos en capítulos 3 y 4 que Jesús es superior a Moisés. Moisés construyó el tabernáculo, pero Jesús
dio forma a toda la creación. El autor también dice que cuando los hebreos se rebelaron contra Moisés, perdieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Dice que no debemos rebelarnos contra Jesús, porque no queremos perder la oportunidad de ser parte de la nueva creación. Moisés guió a la gente a la tierra prometida, pero Jesús nos está abriendo la puerta a la nueva creación. Jesús es superior a Moisés. En capítulos 5 hasta 7 vemos una comparación entre Cristo y los sacerdotes. Los sacerdotes eran mediadores de una reconciliación entre el pueblo y Dios. Pero los sacerdotes tenían su propio pecado. Entonces no eran mediadores perfectos. El autor dice que Jesús es el sacerdote perfecto para nosotros y que no viene de la familia de Aarón, sino del linaje de Melquisedec. Melquisedec era una figura muy importante en la historia de Abraham y venía de, no sabemos dónde, pero tenía la autoridad de Dios. Jesús viene en el linaje de Melquisedec. Viene con toda la autoridad de Dios y es el sacerdote supremo para nosotros, siempre disponible y con una conexión perfecta al Padre. En capítulos 8 y 10 vemos que Cristo es mejor que los sacrificios, porque Cristo es el sacrificio perfecto. Los judíos siempre tenían que ofrecer sacrificios, pero Jesús ofreció su vida, el último sacrificio necesario para nosotros. En los últimos capítulos de este libro, el autor nos exhorta a permanecer en la fe. Pensando en las 4 comparaciones, la pregunta para la audiencia y para nosotros es la siguiente: ¿por qué vamos a abandonar a Jesús cuando Él nos entregó las buenas nuevas, nos invita a la nueva creación, nos ofrece reconciliación como el sacerdote perfecto y hizo el último sacrificio para nosotros? En estos últimos capítulos también el autor nos da varios ejemplos de la Biblia, de personas que han permanecido en la fe en medio de la dificultad y la persecución. Dice que debemos ser como ellos y ellas. Y esa es la carta a los hebreos.